Bienvenidos al tercer día de nuestro tercer Congreso Nacional de Bacteriología y Virología Clínico-Molecular. Siguiendo con el programa establecido, de la mano de nuestros queridos patrocinadores, Laboratorios Columbia, presentamos al doctor Ricardo Guzmán Rodríguez. El doctor es médico cirujano egresado de la UNAM, tiene una maestría en genética humana por la Universidad de Edimburgo y un doctorado en genética médica por la Universidad de Glasgow. Fue gerente médico por más de 20 años para la farmacéutica GSK. El tema de la ponencia se titula BPL1, un probiótico para la salud metabólica. Recibámosle con un fuerte aplauso. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Es verdaderamente empezar muy bien la mañana con este tema. Pues bueno, todos ustedes son expertos en esto de las bacterias, seguramente un tema fascinante, sin lugar a duda. Y el día de hoy vamos a hablar de un probiótico. eh, y el tema específicamente es esto de el problema que tenemos de sobrepeso y obesidad, lo cual estarán ustedes de acuerdo en que pues es un tema muy importante, muy interesante desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista médico. Sin embargo, bueno, creo que no deja de ser un tema preocupante en realidad. Como vamos a ver a lo largo de la plática, pues algunos datos duros que pues sí son verdaderamente eh, preocupantes, un problema de salud y no lo enfocaría a nuestro país sin lugar a dudas. O sea, creo que es un problema global, este situación de la salud famosa metabólica y que como ustedes saben, todo este problema del sobrepeso y obesidad desencadena una serie de enfermedades como diabetes, enfermedades como el famoso síndrome metabólico, que es un síndrome que podemos vivir muchísimos años con esta patología, con estas alteraciones a nivel de glucosa en sangre, a nivel de insulina, y que, bueno, desencadena o debuta de una manera muy importante en el problema de diabetes. Y nos vamos a enfocar a la parte de la microbiota intestinal. Como ustedes saben y como expertos que son ustedes, pues estamos llenos de bacterias y que, bueno, esta microbiota intestinal, sin lugar a duda, hoy por hoy tiene un lugar eh, pues fundamental, preponderante en cuanto a la asociación que ha habido en la alteración de esta microbiota intestinal con muchísimas patologías. Vamos a tocar el tema de sobrepeso y obesidad, sin embargo, pues estarán ustedes de acuerdo y seguramente también dentro de su área hay pues algunos temas relacionados con la alteración de la microbiota. Enfermedades tan complicadas como en la esfera neurológica, por ejemplo, está ya definitivamente pues asociada a esta alteración de la famosa microbiota. Enfermedades cardiovasculares, aún la parte de cáncer totalmente relacionada con estas alteraciones de la microbiota intestinal. Entonces, sin lugar a duda, un tema muy interesante, fascinante y que, bueno, vamos a tocar unos minutitos el descubrimiento de esta, o la búsqueda más que el descubrimiento de este probiótico que les voy a presentar. Allá por mis tiempos, en cuando la universidad, nos decían algunos de nuestros colegas que había, pues, el tejido graso era simple y sencillamente una célula ahí que nos aportaba energía. Sin embargo, hoy sabemos que es una célula, un tejido multifuncional, tiene muchísimas funciones sin lugar a duda y que definitivamente es un órgano, un sistema que nos controla metabólicamente. Ujú. Es clave en muchísimos procesos metabólicos y aquí en este dibujito quiero mostrarles claramente la diferencia entre lo que hay entre lo que es la grasa subcutánea, la famosa llantita, podríamos decir, y la parte de la grasa visceral. Por un lado tenemos esta grasa subcutánea en la que el comportamiento del tejido adiposo es normal, ¿no? Tenemos una célula adiposa normal que libera entre muchísimas sustancias, como ustedes saben, estos macrófagos de la clase M2
y que libera sustancias antiinflamatorias, entre ellas la adiponectina, por ejemplo, que yo la veo esta adiponectina como una hormona muy importante y que definitivamente es parte fundamental de nuestro control metabólico. Y esto sin lugar a dudas cierra, ¿no? La puerta y que pues nos aísla un poco de enfermedades como diabetes o enfermedades cardiovasculares o este proceso inflamatorio con el que cursa la persona con sobrepeso y obesidad. Pero por otro lado tenemos la grasa visceral. La grasa visceral en la que ya tenemos un comportamiento de un tejido adiposo patológico, un tejido adiposo aterogénico. Y vean ustedes, entre también otras sustancias proinflamatorias, aquí específicamente tenemos la liberación de estos macrófagos M1. Aquí indudablemente ya tenemos esa liberación de adiposinas proinflamatorias, disminución de adiposinas antiinflamatorias y abre nuevamente pues la puerta de pues enfermedades como diabetes, síndrome metabólico y que como ustedes saben este tipo de personas desgraciadamente el pronóstico es pues hacia una enfermedad cardiovascular, hacia una enfermedad cerebrovascular. Entonces, la gran diferencia que existe entre este tejido subcutáneo y la famosa grasa visceral, que bueno, sabrán ustedes que pues esta grasa se puede adherir a órganos tan importantes como corazón, intestino, el famoso hígado graso, que si bien no es exclusivo de las personas con sobrepeso y obesidad, pues sí, definitivamente lo encontramos de una manera mucho más prevalente en este tipo de personas. Cabe decir que aquí las personas delgadas con un índice de masa corporal adecuado, pues aún atletas de alto rendimiento podemos de alguna manera pensar en que hay grasa visceral. Entonces, no es exclusivo de la persona con sobrepeso y obesidad. Se calcula que un 20% de las personas que cursan con un peso del adecuado tienen grasa visceral. Y en esta lámina trato de ejemplificar esta complejidad que les acabo de comentar de lo que es el sobrepeso y la obesidad y la relación que existe en cuanto a la enfermedad cardiovascular, que podríamos decir que es el túnel, la pared al final del túnel en cuanto a la patología con la que pues fallecen la mayoría de los pacientes diabéticos o pacientes con sobrepeso y obesidad. Específicamente aquí estamos hablando posiblemente de los pacientes ya con una obesidad grado 2 o una obesidad mórbida. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos son muy complejos, ¿no? Y creo que aquí una piedra angular de este problema de la obesidad viene siendo la famosa resistencia a la insulina. Seguramente, pues definitivamente es un problema muy serio y como ustedes saben, pues aquí la insulina es incapaz de introducir la famosa glucosa a las células para que pues todo funcione de una manera adecuada. Aquí hay una resistencia a ese proceso fisiológico y definitivamente estas personas pueden pasar con muchos años con una hiperinsulinemia y la famosa hiperglucemia y que a lo largo de los años se calcula y hay algunos estudios que demuestran que hasta 20 años puede estar este problema de resistencia a la insulina hasta debutar ya a un problema de diabetes y simple y sencillamente aquí pues es por el agotamiento de las famosas células beta pancreáticas pues que llegan a decir hasta aquí llego y es cuando el paciente debuta en una diabetes. Pero si se fijan, tienen algunos otros elementos bien importantes como les decía, un proceso inflamatorio de bajo grado que se denomina la liberación de sustancias como leptina, asociado a factores trombogénicos, bien importante. La famosa infiltración de grasa, como les decía, pues en todos los órganos en realidad, no nada más a nivel de miocardio, aumenta el volumen plasmático, aumento de la circulación de ácidos grasos libres y aumento del tono simpático. Y una característica importantísima del proceso de sobrepeso y obesidad, la famosa apnea obstructiva del sueño. Y lo que ven ustedes aquí en el centro de esta lámina, pues básicamente son pues
todas las enfermedades con las que viene asociada el problema de sobrepeso y obesidad. Y para darnos una idea de cómo estamos en este país en cuanto a la salud metabólica, podríamos decir, estos datos, pues definitivamente consideraría que es una bomba, ¿no? Que aquí dice, pues que estallará en el 2030. Yo soy un convencido que pues ya nos estalló, creo, y si nos fijamos un poquito en los números, vean ustedes la parte pediátrica de acuerdo a la ENSANUD, esta encuesta realizada por eh, el gobierno, estamos hablando de 5 a 11 años, el 38% en las zonas urbanas, baja un poco el porcentaje a 30% aproximadamente en las zonas rurales. Esto es entre sobrepeso y obesidad. Si nos vamos a la parte de adolescentes, estamos hablando de un 40%. O sea, obviamente preocupante el problema. Y 35% en las zonas rurales. Pero ¿cómo estamos de los 20 años en adelante? En los adultos. Estamos hablando del sobrepeso en 39%, y de obesidad el 28% aproximadamente. Pero como les decía, este es un problema que definitivamente pues está estallando de una manera muy importante. Estamos hablando nada más del problema aquí de obesidad y de acuerdo al Atlas Mundial de Obesidad, México ocupa un lugar muy importante en cuanto al problema de sobrepeso y obesidad. Pero vean ustedes lo que refleja este atlas, esta bibliografía a nivel mundial. Para el 2030 vamos a tener un 37% de adultos con únicamente obesidad. Y lo que es más preocupante es, pues, el porcentaje asociado a las defunciones, 45% asociado a problemas de obesidad. O sea, un verdadero problema. Y creo, sin lugar a duda, que eh, ya estamos viendo este problema en forma prematura. Sabemos con estos porcentajes que les acabo de mostrar en la edad pediátrica, pues obviamente se dice que el niño que tiene sobrepeso y obesidad, 10 aproximadamente niños, 8 seguirán con obesidad en la vida adulta. Entonces, definitivamente ya estamos viendo esos problemas pues en forma temprana con muchas complicaciones. Por ejemplo, ya hablamos de diabetes tipo 2 en el niño, cosa que obviamente pues era impensable, o síndrome metabólico en edades pediátricas. Entonces, definitivamente esto va a causar pues una morbimortalidad importante en pues esta década sin lugar a duda. Y de este porcentaje, vean ustedes, para hablar un poquito más claro, estamos hablando de 35 millones de personas que tendrán obesidad en el 2030. Y más o menos aquí está la distribución: 23 millones tipo 1, que es un bajo riesgo, 8 millones del tipo 2, riesgo moderado, y aproximadamente 5 millones serán obesidad mórbida, alto riesgo para la salud. Pero estarán ustedes de acuerdo que posiblemente esto sea simplemente una escalera. 23 millones tipo 1, pues algunos sin lugar a duda pasarán al tipo 2 y los del tipo 2 pues en forma pues, eh, pues automática pasarán a el tipo 3. Entonces tendremos un mundo de personas con verdaderamente problemas en su salud. Y bueno, para entrar en materia con respecto al papel de los probióticos en el manejo de la obesidad, me remonto aproximadamente unos 15 años en la Universidad de Washington. Este doctor Gordon demostró un incremento en el grupo bacteriano de Firmicutes y una disminución en los bacteroidetes. Como ustedes saben, ustedes como expertos, son dos grupos bacterianos muy importantes en nuestro tracto digestivo, en nuestro microbioma digestivo, y que él demostró un desequilibrio entre estos dos grupos bacterianos. Posteriormente, demostró en ratones axénicos, estos son ratoncitos, como ustedes saben, que se desarrollan en el laboratorio y que están libres de bacterias. Ya se imaginarán cómo les va a estos ratoncitos.
Y a estos ratoncitos les dieron un trasplante fecal de humanos obesos y se dieron cuenta que engordaban los ratoncitos. Y por otro lado, cuando se les dio un trasplante de humanos delgados, no sucedió absolutamente nada. Y más recientemente se ha descrito un grupo bacteriano que se llama Akkermansia mucinifera, que también niveles bajos de este grupo bacteriano se han demostrado en pacientes con diabetes y también con obesidad. Entonces, fueron las bases para empezar a pensar que la microbiota o el desequilibrio en la microbiota, una disbiosis a nivel intestinal, estaba asociada con el problema de sobrepeso y obesidad. Y aquí les muestro lo que les acabo de comentar. Vemos claramente aquí la disminución de los bacteroidetes, el aumento de los firmicutes y pues también definitivamente otro grupo bacteriano importante a nivel del tracto gastrointestinal, las actinobacterias a la baja y finalmente lo que acabo de comentar como, digamos, último ejercicio científico, Akkermansia también a la baja. Bien, pues esta lámina es muy interesante porque, bueno, aquí inicia la búsqueda de este probiótico de BPL1 y un poquito a manera de introducción, es un probiótico español, de origen español, en un centro de investigación en la Universidad de Valencia. Este centro de investigación se dedica a la búsqueda de probióticos y recibe el nombre de Biópolis, el centro de investigación. Y el primer modelo que utilizaron fue este gusanito, es un nemátodo. Entre otras cosas interesantes de este gusanito es que fue el primer microorganismo que se secuenció su genoma por allá por la 1995 aproximadamente, un poquito después, seguramente conocido por todos ustedes, este famoso proyecto de Genoma 2000. Este fue uno de los primeros microorganismos que se secuenció. Y es un modelo muy útil, no nada más para trastornos metabólicos, se ha utilizado para algunos otros experimentos y almacena de una manera importante lípidos en las células hipodérmicas mediante una tinción. Esta es una tinción rojo Nilo, totalmente inocua para este gusanito, y si se fijan claramente cómo se almacenan los lípidos o cómo se ven claramente los lípidos en este gusanito. Lo interesante de este gusanito es que desde el punto de vista genético somos muy parecidos. Vean ustedes lo que se denominan ortólogos humanos en cuanto a la similitud o el compartir genes con este gusanito, pues tenemos un montón de porcentaje que compartimos. Somos muy parecidos genéticamente a este gusanito. Entonces, esto lo hace un modelo muy útil, ¿no? Un modelo muy fácil de desarrollar. Se desarrolla en 3 días aproximadamente, mide 3 milímetros y más o menos tiene 17,000 genes este gusanito versus, como ustedes saben, 24,000 que tenemos nosotros los seres humanos. Y aquí les muestro el escrutinio en la búsqueda de este probiótico. Se seleccionaron aproximadamente 1,500 cepas de diferentes probióticos, de diferentes líneas bacterianas, como son los lactobacillus, que aquí los tenemos, aquí se los muestro, y por otro lado las bifidobacterias. Y fue una bifidobacteria que demostró una disminución importante de grasa visceral en este modelo animal, y aquí lo tenemos representado por la cepa BPL1. 40,5% fue la reducción de grasa visceral comparada con, si se fijan, algunas otras bifidobacterias y también si lo comparamos con todo el grupo de probióticos del género Lactobacillus que fueron pues examinados. 40,5% Bifidobacterium lactis BPL1. Siguiendo este modelo de C. elegans, se vio a través de algunos estudios, transcriptómica y metabolómica, efectos benéficos de BPL1.
por ejemplo, relacionados con el metabolismo energético, o sea, quemaba grasa, conducta alimentaria, el gusanito dejaba de comer, una respuesta al estrés oxidativo positiva, un efecto antiinflamatorio y también de manera positiva la disminución en cuanto a los niveles de lípidos. Se sometió BPL-1 a un efecto de oxidante y mostró una supervivencia del 64% aproximadamente ante un estrés oxidativo. Más o menos para darnos una idea de este 64%, viene siendo el efecto antioxidante de la vitamina C. Entonces, bueno, sin lugar a duda, un efecto antioxidante muy importante. Como ustedes saben, y bueno, son definitivamente expertos ustedes en la parte de investigación, pues aquí tenemos lo que es el control, como siempre, un control negativo. Este es nuestro C. elegans al que no se le dio absolutamente nada, 100% de grasa, ¿no? Un gusanito gordo. Y nuestro control positivo, que viene siendo Orlistat, seguramente un medicamento que ustedes seguramente conocen, eh, definitivamente con una disminución de grasa interesante. Sin embargo, sabemos que es un producto que tiene algunos efectos indeseables. Y por otro lado, la barra anaranjada viene siendo nuestra cepa BPL-1. Cabe mencionar aquí que cómo se midió la disminución del 40.5% en BPL-1, bueno, a través de un espectrofluorómetro, por espectrofluorometría se midió pues cuánto redujo de la grasa en esas vacuolas de grasa que mostré en la lámina del C. elegans. Antes de pasar a un estudio en un modelo murino que les voy a presentar y unos estudios clínicos, pues se dieron a la tarea de ver la seguridad de la cepa. Se siguieron normas de la Organización Mundial de la Salud y aquí quisiera empezar por el último enunciado, que es un certificado GRAS. Un certificado GRAS significa que es un producto completamente seguro para consumo humano y que lo otorga la FDA. Entonces, cabe mencionar aquí que en España, como les comenté, tienen una leche para bebés con esta cepa BPL-1. Entonces, es un producto completamente seguro para consumo humano. Adicional a esto, se secuenció nuevamente su genoma, no produce sustancias tóxicas, no altera el metabolismo de sales biliares, no afecta en cuanto al uso de antibióticos de uso clínico y no hay ninguna translocación a ningún órgano. Adicionalmente, se hizo un estudio de toxicología, dosis altas en modelo murino y no causó ninguna afectación negativa. Tenemos varios estudios de modelo murino, les voy a presentar este específicamente porque es con la cepa BPL-1. Tenemos otros modelos murinos con la cepa que fue tratada térmicamente, se metió a un autoclave con el objetivo de matarla, ¿no? Y pues se dieron cuenta de que no la mataron, seguía teniendo un efecto. Entonces, la molécula de esta cepa BPL-1 es pues termoestable. Ya obviamente me dará mucho gusto platicarles al respecto de este ya no probiótico, ya como ustedes saben le denominamos postbiótico. Pero centrémonos en este estudio de la ratita Sacker, que viene siendo, como ustedes saben, una ratita con un problema genético a nivel del gen de la leptina, y se tomaron en este estudio dos grupos de ratitas con el problema genético, y aquí tenemos el control, y la línea gris obscura viene siendo la ratita obesa a la que no se le dio absolutamente nada, no se le dio BPL-1, y la línea azul viene siendo el grupo de ratitas con BPL-1. Aquí ya vemos un efecto interesante a 16 semanas de tratamiento, una disminución en cuanto a la ganancia de peso de menos 6.2%. Adicional a eso, si se fijan, vemos un poco los efectos que vimos en el C. elegans, metabolismo de ácidos grasos, saciedad,
un efecto de estrés oxidativo positivo y un hallazgo interesante aquí, la mejoría en cuanto al metabolismo de lípidos, disminución de colesterol y aumento de HDL. Entre paréntesis, como ustedes saben, HDL bajos en nuestra población mexicana es una de las dislipidemias más frecuentes junto con triglicéridos altos. Esas son las dos dislipidemias más frecuentes en este país. Adicional a eso, se observó un aumento de la adiponectina. Recordarán que les comenté en una lámina que para mí, al menos, creo que es una hormona que nos controla metabólicamente hablando. Tiene muchísimas funciones. Sensibilidad a la insulina, disminución de triglicéridos, de colesterol, etcétera. O sea, por mencionar algunas de sus funciones. Y aquí se observó un aumento de adiponectina en las ratitas que recibieron BPL-1 versus las ratitas que no consumieron BPL-1. Por otro lado, hubo una disminución de la grelina que posiblemente esté asociado con esta saciedad que presenta en estos modelos que les estoy mostrando, pero es interesante este dato de la saciedad porque pues con la experiencia que tenemos ya del producto en el mercado, las personas que lo han tomado presentan esta saciedad en forma pues muy rápida. A la semana posiblemente de la ingesta ya hay una situación de saciedad. Y pasando al estudio clínico, las características de este primer ensayo clínico son las siguientes. Un estudio a 3 meses, doble ciego, controlado con placebo y tenemos aquí 3 grupos. Un grupo recibió placebo, otro grupo recibió BPL-1 y, como les decía, otro grupo recibió esta cepa BPL-1 tratada térmicamente. La dosis que se utilizó fue una cápsula al día y las unidades formadoras de colonia que contiene nuestro producto es 1 por 10 a la 10. Los participantes fueron 126 sujetos con sobrepeso abdominal mayores de 18 años y tanto la grasa visceral abdominal como la grasa subcutánea abdominal se midieron por resonancia magnética y algunos datos antropométricos que vemos aquí como el índice de masa corporal y el diámetro de cintura abdominal. Y los resultados, hay pues dos aquí muy importantes. La disminución de la circunferencia de cintura en menos 1.75 y considero uno de los resultados más trascendentales de este estudio es la disminución de la grasa abdominal. Esta grasa visceral que les mostré en una lámina que viene siendo la grasa aterogénica, la grasa que puede asociarse a un infarto miocardio o que puede causar muchos problemas y no a largo plazo, sino que en forma pues no tan tardía, sino en forma prematura. Entonces, aquí vemos una disminución de menos 3.66 centímetros cuadrados de grasa abdominal. Creo que un resultado muy importante. Y el segundo estudio que les quiero mostrar es en unos niños con un síndrome que se denomina síndrome de Prader-Willi. Es un síndrome raro, es una patología rara, genética. También tienen un problema a nivel de la leptina. El 70% aproximadamente de estos niños tienen una delesión o una pérdida del cromosoma 15 del padre. Y el resto tienen o presentan lo que se denomina una disomía materna. Esto es, los niños afectados con este problema heredan los 2 cromosomas 15 de la mamá. Si me permiten hacer la comparación sin ser despectivo, se comportan un poco como la ratita Sacker. Son niños que no se sacian, tienen obviamente múltiples problemas metabólicos, una composición corporal alterada, obviamente síndrome metabólico, sin lugar a duda, no se sacian, baja estatura y tienen problemas en la capacidad intelectual y problemas en el comportamiento. Estos niños incluyeron edad de 2 a 18 años y fue un estudio cruzado.
los niños que recibieron BPL-1 versus placebo, después los de placebo recibieron BPL-1 y los de BPL-1 placebo. También fue un estudio a 3 meses y los hallazgos que les muestro en esta lámina fueron muy interesantes, sobre todo uno que ahorita voy a comentar. El primer hallazgo fue la disminución de la grasa, nuevamente disminución de grasa abdominal, y bueno, aquí hubo una mejoría en la sensibilidad a la insulina. O sea, un nuevo hallazgo, ¿no? Sin lugar a duda, que no se observó o simplemente no fue el criterio de valoración en el estudio clínico anterior que les mostré, y aquí sí definitivamente se tomó como un objetivo primario para evaluar la sensibilidad a la insulina y hubo una mejoría en este estudio. Adicional a esto, hubo un mejor comportamiento en los niños mayores de 6 años y posiblemente aquí, en manera de hipótesis, se refiere a esta parte del famoso eje intestino-cerebro, que seguramente ustedes saben que pues está conectado nuestro intestino con el cerebro, y posiblemente a través de la toma de este probiótico BPL-1 hubo seguramente una mejoría en cuanto a la microbiota y la microbiota intestinal de estos niños, que también definitivamente se ha visto que se altera esta microbiota intestinal en estos niños. Aquí hago un breve paréntesis. En el estudio clínico anterior se observó un aumento, si se acuerdan del grupo este bacteriano que les comentaba de Akkermansia, hubo un aumento de este grupo bacteriano. Entonces, un hallazgo más que pues eh, simplemente se observa, de acuerdo a los estudios que les mostré anteriores del doctor Gordon, pues obviamente se ratifica esta parte del Akkermansia a niveles bajos, se asocia con problemas de obesidad o de diabetes, pues en este estudio hubo un aumento. Entonces, un hallazgo pues muy importante. Y bueno, como les decía, la parte de BPL-1 activa y BPL-1 tratada térmicamente, el grupo de investigadores se sentó a pensar dónde estaba la molécula responsable de estos efectos positivos que les acabo de comentar. Entonces, bueno, todos son, obviamente, estoy ante expertos en cuanto a eh, bacterias. Entonces, bueno, aquí vemos una bacteria, vemos la célula entera. eh, si se acuerdan lo que les comenté, este es un cepario, se dedica a eso, a la producción o al desarrollo de probióticos. Entonces, bueno, tienen enormes incubadoras o cultivadoras ahí de bacterias. Entonces, tomaron el sobrenadante de BPL-1 y volvemos un poco al C. elegans, le dieron este sobrenadante y no pasó absolutamente nada. Entonces, no era una sustancia o un metabolito que secretara la bacteria como la molécula responsable. Entonces se dieron a la tarea de romper la pared bacteriana a través de un proceso enzimático y bueno, por todos ustedes conocido este término de protoplastos, perdón, ya rota la bacteria, ya rota sus paredes, nuevamente esto fue dado al C. elegans y los invito a ver la lámina del lado izquierdo de su pantalla, las barras, y qué pasa cuando se le dieron protoplastos al C. elegans, pues se pierde totalmente la funcionalidad. Entonces, era el primer experimento que pues abría un poco las puertas para pensar que la molécula responsable se encontraba en la pared bacteriana. El segundo experimento que se hizo fue darle 2 dosis subliminales de antibióticos que sabemos que como mecanismo de acción alteran la pared bacteriana. Estos 2 antibióticos son vancomicina y ampicilina, y al darles dosis subliminales alteró definitivamente a la pared bacteriana, pero mantuvo la viabilidad de la bacteria. Y lo que vemos enmarcado es arriba las 2 dosis de vancomicina, abajo las 2 dosis de ampicilina. ¿Y qué es lo que vemos? Pues perdemos nuevamente la funcionalidad. No hay una disminución de grasa
visceral. Entonces no había duda, estarán ustedes de acuerdo, en que la molécula responsable de todos estos efectos de disminución de grasa visceral, del aumento de adiponectina, de la disminución de grelina, se encontraba en la pared bacteriana. Ahora, ¿qué molécula es la que fue la responsable de todos estos efectos? Conocido por todos ustedes, aquí está una pared de una bacteria gram positiva. Sabemos que tiene su membrana citoplasmática, esta pared de peptidoglicanos, y anclada a esta pared de peptidoglicanos tenemos algunas moléculas ahí interesantes. Las proteínas asociadas a pared, ácidos teicoicos, ácidos lipoteicoicos, se fragmentaron estas moléculas y nuevamente regresamos al C. elegans, y la única molécula que tuvo un efecto positivo fue el ácido lipoteicoico, que les muestro aquí en lo que está enmarcado. La línea gris clara viene siendo el ácido lipoteicoico ya de BPL1. La línea de medio viene siendo ácido lipoteicoico de BPL1 tratado térmicamente. Y finalmente un liofilizado de ácido lipoteicoico de BPL1. Entonces, la molécula responsable de todos estos efectos es el ácido lipoteicoico de BPL1. Recordemos un estudio de el síndrome de Prader-Willi, y aquí comento que tenemos otro estudio murino en una ratita Wistar, que pues tiene unas características también muy interesantes. Hacen síndrome metabólico en una forma muy rápida, les dan una dieta especial para que hagan síndrome metabólico, y ahí también fue evaluada esta BPL1 tratada térmicamente. Y también observamos en ese estudio una mejoría en la sensibilidad de la insulina. Al inicio de mi plática les comenté la similitud que tenemos con el C. elegans desde el punto de vista genético, y aquí les muestro lo que es la famosa ruta de señalización de la insulina. La ruta de señalización de la insulina en nosotros está dada por este factor de crecimiento similar a la insulina. La ruta, obviamente, es una ruta o es una lámina muy simplificada. Seguramente ustedes conocen esta ruta de señalización de la insulina, es verdaderamente compleja, pero bueno, otro factor muy importante en lo que es la mejoría en la sensibilidad de la insulina, y que también tienen un efecto sobre pues lípidos en general, es el factor de transcripción FOXO. Y del lado derecho de su pantalla, junto a esta célula humana, tenemos la famosa célula de C. elegans, con pues lo mismo, simple y sencillamente con un cambio de nombre. El factor de crecimiento similar a la insulina viene siendo el DAF2, la misma ruta metabólica, y el factor de transcripción FOXO viene siendo el DAF16. Entonces, DAF2 y DAF16 son los componentes más críticos involucrados en la señalización de esta insulina, que regula, como les comenté, tanto esta sensibilidad a la insulina como el metabolismo de las grasas. Sabemos que tenemos mutantes, se tomaron mutantes, y tratados con el ácido lipoteicoico, pues no tuvieron ningún efecto, como podemos observar aquí en estas barras que les estoy mostrando con mi apuntador. Se pierde nuevamente la funcionalidad. Entonces, a manera de conclusión, en cuanto a el desarrollo de esta cepa BPL1, la molécula responsable es el ácido lipoteicoico de BPL1, y para actuar necesita esta ruta de señalización de la insulina. Déjenme comentarles que está en camino todavía la investigación, o sea, no ha terminado la investigación de BPL1. Creo que tenemos una cepa muy interesante, con un potencial verdaderamente impresionante en cuanto a sus posibilidades, en cuanto a sus posibles varios mecanismos de acción. Entonces, al menos hoy por hoy, la ruta de señalización de la insulina es una de las dianas que necesita o que utiliza el ácido lipoteicoico de BPL1 para actuar. Lanzamos
esta cepa, este producto en el 2019 y bueno, hicimos una evaluación con nuestros compañeros de oficina y quiero simple y sencillamente aquí mostrarles dos ejemplos bien interesantes. Fue un estudio a 3 meses aproximadamente también, con alguna recomendación nutricional y también de actividad física. Sin embargo, no hubo un monitoreo, no hubo la medición de la grasa visceral, pero bueno, vean ustedes, esta compañera tuvo una pérdida de casi 6 kilogramos, una disminución en cuanto a la cintura de 11 centímetros, y bueno, este compañero casi 8 kilogramos y también una disminución de 11 centímetros en la circunferencia de cintura. A manera de resumen, aquí tenemos la lámina que muestra un poco los resultados que hubo en los estudios, datos antropométricos como disminución de circunferencia de cintura, índice de masa corporal, un hallazgo muy importante, la disminución de la grasa visceral, el incremento de la adiponectina, disminución de grelina, no se reportan efectos secundarios, no tiene gluten, no tiene maltodextrina, con este efecto antioxidante que les mostré y antiinflamatorio, y el famoso certificado GRAS. Tenemos una presentación de 15 cápsulas, 1 por 10 a la 10 unidades formadoras de colonia. Lo que estamos recomendando es una cápsula al día por 3 meses a partir de los 5 años de edad. Sabemos que el problema de sobrepeso y obesidad pues no es un problema de 3 meses, entonces pues lo puede usted tomar por largos periodos de tiempo sin ningún problema, y sabemos hoy por hoy, como les decía, el lanzamiento fue en 2019, que hay personas que lo están aún tomando y sin ningún problema. No hay ninguna contraindicación, no hay ninguna interacción medicamentosa, no hay ninguna interacción con comorbilidades, diabetes, hipertensión, lípidos, no hay ningún problema en cuanto a su consumo. Les comentaba esta parte de menores de 5 años, posiblemente ya vemos obesidad o sobrepeso. Pues ha sido una pregunta que si se puede utilizar en menores de 5 años. Sí, les comentaba esto de la leche que hay en España con BPL-1 para bebés. Aquí es simplemente una cápsula, posiblemente haya una dificultad para tragarla, pero bueno, se puede abrir la cápsula y vertir el probiótico en algún alimento. Eso sí, pues tomarlo en forma inmediata. Es una bacteria anaerobia, entonces, como ustedes saben, pues, ¿qué les puedo decir? Puede afectar el contacto con el oxígeno y pues alterar la viabilidad de la bacteria. Pues muchísimas gracias por su atención. Estoy atento si hay alguna duda, pregunta. Agradecemos al doctor Ricardo Guzmán Rodríguez por su participación en este congreso. Enseguida abrimos un espacio para que puedan realizar sus preguntas. Buenos días, doctor. Muchas gracias por excelente participación y por su ponencia. Mi pregunta es si existe algún tiempo determinado para la toma de este medicamento o si se puede suspender en algún momento. O sea, ¿cómo lo recomienda usted? No sé, por 1 mes, 2 meses y suspender 2 meses, o si se puede realizar directamente de manera consecutiva. Muchísimas gracias. Lo estamos recomendando mínimo por 3 meses, con base en los estudios que les acabo de mostrar. Lo estamos recomendando una toma en la mañana después del desayuno. Si bien sabemos que los probióticos toleran muy bien el ácido clorhídrico, sales biliares, de todas maneras aumentamos la viabilidad del probiótico un poquito
con el pH de nuestro estómago un poquito más alcalino, entonces después del desayuno. En cuanto al tiempo, lo podemos prolongar por el tiempo que tanto el médico, el paciente quiera o el paciente. Em, lo que también estamos recomendando es que al menos sean los 3 meses, un descanso de un mes y nuevamente reiniciar por otros 3 meses. Em, Cabe la pena mencionar que, bueno, se puede combinar, ¿no? Y esto ha sido una pregunta en los foros que hemos tenido, se puede combinar con otro producto, con Orlistat, con algún anorexigénico, que como ustedes saben, son estos productos que actúan a nivel central, que posiblemente tengamos ahí un efecto más rápido. Sin embargo, sabemos que estos productos no se pueden utilizar por largos periodos de tiempo, no se pueden utilizar en niños. Entonces, bueno, hay ciertas contraindicaciones respecto a estos productos, pero se pueden combinar si así lo desea eh, el profesional de la salud. Entonces, yo les puedo comentar que hay personas que sé que lo han utilizado ahorita y que tienen un año utilizándolo con muy buenos efectos. Sigue el efecto, no se detiene, no hay rebote, ¿no? Como en algunos productos que hay, ningún problema al respecto. Ujú. Y no hemos tenido ningún problema en cuanto a la seguridad, en cuanto a efectos secundarios. Gracias, doctor. ¿Alguna otra De pregunta? nada. Sí, bueno, primero quisiera agradecer a la ponencia, estuvo muy, muy interesante y dentro de las cosas o los beneficios que menciona que tiene, menciona la sensibilidad o que mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces mi pregunta sería, ¿se puede dar como parte de tratamiento a pacientes que tienen resistencia a esta? Así es, muy buena pregunta y sí, sin lugar a duda es algo que va a beneficiar mucho a la persona con este problema de sensibilidad a la insulina. Es interesante, eh, ¿por qué? Porque el paciente con sobrepeso y obesidad, desgraciadamente un porcentaje muy alto tiene ya su problema de resistencia a la insulina. Y sabemos que también al bajar la grasa visceral, que es un efecto de este probiótico, pues mejoramos muchísimo la salud metabólica de la persona, simple y sencillamente con bajar, ¿no? Grasa. Mejoran lípidos, mejora esta sensibilidad a la insulina. Entonces, sí, definitivamente se puede utilizar. Y Hola, cabe la pena aquí mencionar, aunado a tu pregunta, es lo que les comentaba. Aún personas delgadas se sabe que pueden cursar con resistencia a la insulina. Entonces, no necesariamente tenemos que estar obesos o con sobrepeso, pero pues sí eh, puede ser útil para personas aún delgadas y que tengan su problema de grasa visceral, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay personas delgadas con grasa visceral y que puede ser útil también el manejo de este probiótico en esas personas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hola, buenos días. Pues mi duda, Hola, muy buenos días. mencionaba que se lo dieron a algunos compañeros de trabajo. Quería saber cuáles habían sido sus criterios de inclusión antes de pues, poder administrarlo. Claro, los criterios de inclusión fueron sobrepeso y obesidad. Como les comenté, tenemos en el laboratorio nutriólogas que nos apoyan. Entonces, ellas fueron las encargadas de hacerles todas las pruebas antropométricas, ¿no? Como les decía, no hubo una eh, medición de grasa visceral, simplemente sobrepeso y obesidad fue el criterio de inclusión. Eh, Se les aconsejó al menos pues un cambio de hábitos en cuanto a su dieta y un poquito, aunque sea de ejercicio, pero repito, no hubo un monitoreo estricto. Sin embargo, pues sí, más o menos les puedo decir que los resultados que les mostré de estas dos personas, el promedio fue muy similar. Entraron 35 personas a esta evaluación. Entonces, pues creo que resultados muy interesantes. Vale la pena aquí mencionar lo que les comentaba del 2019, fue su lanzamiento. Hoy por hoy, pues casi tenemos 3 años de haberse lanzado con muy buenos resultados.
personas que lo han utilizado, les ha dado muy, muy buenos resultados. Ahora, como ustedes saben, como expertos que son, pues este es un probiótico y que como género de bifidobacteria tiene un efecto a nivel de gastrointestinal interesante, ¿no? Colonización de la microbiota. Sabemos que el paciente con sobrepeso y obesidad pues tiene problemas digestivos, puede ser estreñimiento, diarrea, y ha habido una eubiosis de la microbiota intestinal en este tipo de personas, adicional a pues la disminución de peso, disminución de circunferencia de cintura, etcétera. Entonces, pues algunos resultados o algunos beneficios adicionales. Buenos días. Antes que nada, muchísimas Buenos gracias días. por su ponencia. Y mi pregunta va referente hacia los ensayos que se han hecho. ¿Hubo un cambio de dieta o también como acompañamiento adicional, además del uso de los probióticos? Y también, ¿qué se recomendaría como para evitar, no sé cómo decirlo, como una recaída? Porque obviamente la obesidad a veces también es cuestión de conducta. Y bueno, referente a lo que se estaba viendo con lo del síndrome, algo que llamó mi atención fue el cambio de conducta de estos niños. Entonces, pues sí, mi pregunta es esa acerca de qué se necesita, además de, pues obviamente el suplemento del BPL. Sí, muchísimas gracias. Mira, en los estudios clínicos sí, obviamente hubo una dieta hipocalórica y un ejercicio, ¿no? Hubo una metodología que se les aplicó para hacer cierta actividad física. Entonces, definitivamente es parte de la toma de BPL-1, ¿no? La actividad física y la dieta. O sea, creo que no tenemos que olvidar estos dos elementos bien, bien importantes. Obviamente sabemos que es muy difícil, ¿no? La parte de la dieta y la parte de la actividad física, sobre todo en personas que nunca imaginémonos una persona pues con obesidad que nunca ha hecho ejercicio, pues obviamente va a ser complicado hacerlo, pues que haga algo de ejercicio. Sin embargo, sí es importante al menos lo básico, ¿no? Salir a caminar, hay ciertas metodologías en cuanto a ejercicios y también una dieta hipocalórica, ¿no? Pues, también sabemos que hay, si bien no recetas, pero sí hay ciertos elementos muy importantes de qué alimentos cuando está uno en una reducción de peso debemos evitar, ¿no? Eh, no es tal cual un machote que digas el lunes me toca desayunar esto, el martes me toca desayunar lo otro, etcétera, etcétera. Eso en realidad muchas veces da pocos resultados. Aquí lo más importante es saber qué podemos y qué no podemos consumir. ¿Por qué? Porque hay alimentos que creemos que son muy sanos, ¿no? Pero tienen un alto índice glucémico, ¿no? Algunas frutas, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en una dieta hipocalórica, pues lo que recomiendan es manzana, pera, etcétera. Es todo un tema. Entonces, todo esto es bien, bien importante de tomar en cuenta y la actividad física, repito, simple y sencillamente pues ponerse a caminar. Yo a veces siempre comento que las personas que nunca han hecho ejercicio, pues bueno, tener una mascota, con tener una mascota ya definitivamente tenemos que hacer algo de ejercicio, ¿no? Al sacarla a pasear o a hacer sus necesidades, ya con eso nos hace caminar un poco la mascota. Entonces, repito, este BPL-1 es óptimo o más cuando pues, se combina con lo que es la dieta y el ejercicio. Ah, buenos días, doctor. Buenos días.
Mi duda va acerca en que comentó que una vez que se suspendían la toma no había un rebote, pero mi duda es que ¿cuánto tiempo dura todavía el efecto probiótico o por qué se tiene que seguir tomando pero no da como un rebote? Ok, eh, muy buena pregunta y creo que también tu compañera la hizo y no completé la misma. Em, Sabemos que los probióticos sirven mientras se consumen, ¿no? O sea, es una bacteria viva, ¿no? Pero no nada más BPL1, se han hecho estudios con otros probióticos de pruebas de materia fecal o, por ejemplo, probióticos que se utilizan para salud vaginal, que se han hecho frotis o se han hecho cultivos de flujo vaginal y se demuestra que hasta 2 semanas hay presencia del probiótico. Entonces, aquí se hizo lo mismo con BPL1 y estamos hablando de 2 semanas aproximadamente después de dejar de consumirlo, todavía tenemos el efecto de BPL1. Entonces, esa es una pregunta. La segunda es, bueno, no hay rebote, es una bacteria, es un producto natural, es parte, digamos, de nuestra microbiota y lo que hace este probiótico también es ayuda a colonizar, ayuda a mantener esta eubiosis en nuestra microbiota intestinal, o sea, no tiene, pues, sustancias que, como los anorexigénicos, por ejemplo, que hacen rebote. eh, Aquí en realidad no hay ningún problema de ese tipo. Se puede, como decía, eh, prolongar su uso por el tiempo, pues, tanto que el paciente o que el médico o que la persona quiera. Y, repito, se ve el efecto continuo, o sea, en realidad no para, ¿no? Llega un momento en que se estanca y que diga, pues ya, hasta aquí llegó y ya no hago absolutamente nada. No, se ha visto que es un efecto continuo. Ujú. Lo puede usted dejar al día siguiente sin problema y no pasa absolutamente nada. No hay de que, pum, claro, sabemos, como lo bien dijo tu compañera, pues que este problema de la obesidad o sobrepeso, si dejamos, pues, de tomar algo o se nos olvida la dieta o se nos olvida la actividad física, y como decía, creo que es la triada que necesitamos para bajar de peso o para mantener un peso adecuado, pues si olvidamos una de estas, pues definitivamente podemos regresar nuevamente a tener un sobrepeso o obesidad, pero no es sí el efecto del rebote de BPL1, sino que pues es bien importante ser muy disciplinado y estarán ustedes de acuerdo en que son de las cosas posiblemente más complicadas. La adherencia, por ejemplo, a la dieta, la adherencia al tratamiento farmacológico en general de enfermedades crónicas y bueno, pues estamos hablando aquí de la obesidad ya como una enfermedad crónica, es muy complicado, ¿no? Estamos hablando del 50% en países desarrollados, en nuestro país estamos hablando del 20%, 30% de la adherencia. O sea, no nos gusta adherirnos a una dieta y por eso les comenté hace rato que estas listitas de menús que nos hacen a veces los nutriólogos en realidad son poco útiles. Lo importante es saber qué podemos comer y qué no, y eso facilita mucho o de alguna manera mejora la adherencia. Ujú. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, mi pregunta sería, ¿existe evidencia sobre el uso del BPL1 en pacientes con Prader-Willi, donde ya menciona que hay una alteración en el tejido adiposo como órgano endocrino, en donde se ven alteradas las hormonas, la leptina, la grelina, con su uso? O sea, ya hay investigación respecto a esto. Y otra pregunta, en la investigación, ¿cómo se hace el control de las variables para saber si es el efecto del BPL1 lo que ayuda a los pacientes a bajar de peso y no la modificación en la dieta y bueno, los estilos de vida? Claro, el síndrome de Prader-Willi también hubo unos resultados interesantes en cuanto a grelina y en cuanto a adiponectina. Y obviamente esto, pues sí, es una combinación definitivamente
de lo que se vio en estos estudios, ¿no? Ahora, la parte definitivamente primaria de esta investigación fue lo que les mostré al inicio de la plática de C. elegans. Esa C. elegans aportó, si bien estamos hablando de un gusanito, pero ya vimos pues la similitud que tenemos desde el punto de vista genético, pero bueno, ahí aportó muchísimos datos en cuanto a definitivamente el efecto directo de BPL1, ¿no? Como disminución de grasa visceral. Entonces, adicional a eso, pues claro, en los estudios clínicos se observó una combinación definitivamente en cuanto al consumo de BPL1 con pues los otros elementos que acabo de comentar de lo que es dieta y la parte de actividad. Por ejemplo, en la parte de síndrome de Prader-Willi, como bien comentaste, sí hubo una dieta, sin embargo, ahí no hubo una parte de actividad física, simplemente fue una dieta y el consumo de BPL1. Y si se acuerdan, les dije que fue un estudio cruzado, entonces el niño que tomó BPL1 después tomó placebo y el niño que tomó placebo después fue BPL1. Entonces, de esta manera se pudo sí observar que era un efecto de BPL1 el que pues mostró al final del estudio y sobre todo tanto la disminución de grasa visceral como esta parte de la sensibilidad de la insulina. Buenos días. Mi pregunta está Buenos días. relacionado con… se menciona mucho sobre la grasa abdominal, pero quería saber si afectaría otras reservas de lípidos, por ejemplo, en el músculo cardíaco. Pregunta muy importante, mi estimado. Lo que tenemos de evidencia es la disminución de la grasa visceral, la grasa abdominal. No se hizo, digamos, un estudio de hígado para pensar que pudiera reducir grasa en hígado o grasa miocárdica. No se descarta, obviamente, ¿no? Pero es simple y sencillamente una hipótesis. Lo que tenemos de evidencia es la disminución de la grasa visceral. Pero creo que me lleva al comentario interesante de que estamos en la búsqueda de algunos probióticos para hígado graso específicamente. Ya hay por ahí unos probióticos, unas bacterias interesantes que han demostrado una disminución específicamente ya en cuanto a hígado graso. Pero no se descarta la posibilidad de que BPL1 tenga algún efecto ahí a nivel de hígado graso. O sea, se podría buscar específicamente y pues a lo mejor nos podríamos llevar una buena sorpresa. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Agradecemos nuevamente al doctor Ricardo Guzmán Rodríguez por su destacada participación en este congreso y pedimos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Pues, se le otorga la presente constancia por participar como ponente en este tercer Congreso Nacional de Bacteriología y Virología Clínico-Molecular. Y no nos vamos sin antes agradecer a nuestro querido patrocinador Laboratorios Columbia, quienes se han molestado en proporcionarnos presentes que complementarán nuestra premiación. Como última ponencia de este tercer Congreso Nacional de Bacteriología y Virología Clínico-Molecular, tenemos el gusto